Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 91. Carga. El corazón de Isla Sorna latía con nueva vida. En sus tierras altas centrales, rodeadas de abruptos acantilados y densa jungla, se encontraba la guardería, una cuna protegida para el futuro de la Alianza Jurásica. El aire era cálido y húmedo, cargado con el aroma terroso de la tierra fresca y el calor tenue que emanaba de miles de huevos. Las hembras habían trabajado incansablemente, cavando nidos profundos y ocultos a la vista. Sobre ellos, construyeron refugios de madera con troncos de árboles enormes, cubiertos con hojas de palma para proteger del viento y la lluvia. Cada nido era una cámara subterránea revestida con musgo, ceniza volcánica y tierra fina, las condiciones ideales para la incubación. Dentro, los huevos reposaban como joyas de piedra, cada uno colosal, cada uno una promesa. La mayoría de los nidos contenían entre 10 y 30 huevos, aunque los números variaban. Los grandes herbívoros y depredadores ápice ponían menos huevos, pues sus crías colosales requerían más espacio y energía, mientras que los dinosaurios pequeños y medianos producían camadas mucho mayores. Aún los huevos más pequeños superaban en escala a los dinosaurios del mundo antiguo. Un solo huevo de Tyrannosaurus de Rexy pesaba más de 10 toneladas, como un camión de acero y músculo esperando para nacer. En otro nido, un huevo de Compsognathus pesaba apenas 1 tonelada, del tamaño de un auto pequeño. Entre ellos se encontraban incontables otras creaciones titánicas, huevos de Quetzalcoatlus, Giganotosaurus, Spinosaurus, Mosasaur, Therizinosaur, Allosaurus, Carnotaurus, Velociraptor y Dilophosaurus. Un nido destacaba por sí solo. Solo contenía 7 huevos, pero cada uno era monstruoso, de más de 30 toneladas, con cáscaras blindadas surcadas por líneas bioluminiscentes tenues. Irradiaban calor y un zumbido bajo, como si la vida dentro ya percibiera el mundo que aguardaba afuera. Estos eran los huevos de Grey, los futuros herederos de su linaje. Cada uno nacería como un gigante con potencial de convertirse en titán. En total, la primera tanda superaba los 5.000 huevos. Cuando eclosionaran, la tierra misma podría temblar bajo los pies de la nueva horda. Y esto era solo el comienzo. Con cada ciclo, las camadas crecerían más fuertes, más numerosas. La raza de los dragones no solo sobreviviría, reclamaría de nuevo el dominio sobre la tierra. La orilla de Sorna. Miraluz aterrizó sobre las arenas volcánicas negras de la costa occidental, el mar hirviendo donde sus garras tocaban. Rugió, su bramido resonando sobre las olas, convocando a los 5 generales. El suelo tembló cuando llegaron, Mosasaur emergiendo de la espuma con un chorro de agua salada, Giganotosaurus y Tyrannosaurus sacudiendo la tierra con cada paso, Spinosaurus avanzando lentamente con agua goteando de su vela, y Quetzalcoatlus descendiendo de las nubes con una envergadura que oscurecía el sol. Desde su enorme garra, Miraluz mostró 5 frascos cristalinos, cada uno brillando con un rojo dorado tenue, la sangre de los titanes. «Beban», ordenó. Los generales obedecieron sin vacilar. La esencia ardía como fuego líquido al recorrer sus venas, reescribiendo su carne y huesos. Rugieron mientras sus cuerpos crecían, los músculos se tensaban, la armadura se engrosaba y los sentidos se agudizaban. Giganotosaurus, Tyrannosaurus y Spinosaurus ahora superaban los 50 metros de longitud, con más de 3.000 toneladas cada uno. Las alas de Quetzalcoatlus se extendían hasta 100 metros de punta a punta, su sombra cubriendo la mitad de la costa. El cuerpo de Mosasaur alcanzó 80 metros y más de 5.000 toneladas, su cola azotando con fuerza de marea. Sus ojos brillaban con nueva conciencia. Ya no eran solo grandes bestias, estaban ascendiendo hacia la titanidad.
Unas pocas infusiones más, sabía Miraluz, y serían verdaderos iguales entre los gigantes. Triángulo de las Bermudas, Castillo Bravo, cuartel general de Mannerk. Lejos de los cielos tormentosos de Sorna, en un bastión de investigación fortificado escondido en las aguas cambiantes del Triángulo de las Bermudas, Mannerk estaba en máxima alerta. Doctor Serizawa. Dedian Graham irrumpió en la sala de comando, con la tablet en la mano. Hemos rastreado a Gatsile. Se dirige hacia Francia. Las paredes estaban cubiertas con pantallas holográficas mostrando mapas, lecturas de radiación y feeds satelitales. En el centro, un rastro carmesí marcaba la ruta de su objetivo. La red de seguimiento de Mannerk, un sistema integrado de satélites militares y sensores propietarios, había detectado la firma radiactiva única del cuerpo de Gatsile. Incluso a través de océanos, el patrón era inconfundible. La mirada de Serizawa se agudizó. ¿Su destino? La central nuclear de Gravelines, respondió Vivian. Una de las más grandes de Europa. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Desde la batalla en Isla Nublar, Gatsile había cruzado el Atlántico y las aguas europeas, atacando plantas nucleares con precisión aterradora. Los reactores menores en pueblos costeros ya habían caído, sus núcleos drenados de energía. Pero cada ataque parecía insuficiente. Esta vez, continuó Vivian, va por algo más grande. La expresión de Serizawa se volvió grave. Se está alimentando. Fortaleciéndose. Preparándose para algo. Al otro lado de la mesa, el almirante Stens, del equipo militar, se inclinó. ¿Preparándose para qué, doctor? Serizawa dudó, con el peso de sus pensamientos evidente. Guerra. Vivian presionó una mano sobre su pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón. Había enfrentado crisis antes, pero nada se comparaba con lo que el mundo había vivido en estos meses. Primero, la fuerza combinada de las tres Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue destruida, no por un monstruo del mar ni por un ataque nuclear, sino por el rey dinosaurio, Miraluz, y sus legiones imparables de Isla Nublar. Las imágenes de su forma colosal liderando la carga aún la perseguían, un gobernante renacido, con poderes sin precedentes biológicos. Luego, lo impensable. Una detonación nuclear en el Pacífico despertó a Gatsile del abismo oceánico, junto a los MUTOs alados. Convirtieron en Isla Nublar en un choque titánico que dobló la isla a su voluntad. Pero cuando el polvo se asentó, los MUTOs desaparecieron. La hipótesis de Mannerk, Miraluz los había eliminado. Cuando Gatsile emergió, el rey de los monstruos mostraba heridas como nunca antes había visto Vivian, cortes en su piel, espinas dorsales destrozadas y secciones de escamas blindadas faltantes. No necesitaba confirmación para sospechar la verdad, Miraluz lo había herido. Gravemente. Y ahora, como poseído, Gatsile atacaba instalaciones nucleares en Europa, una tras otra, consumiendo sus reactores como un depredador devorando presas. Según mi suposición, dijo Serizawa, con voz firme pero grave, Gatsile debió haber sido herido por Miraluz. Estos ataques no son aleatorios. Se está alimentando, absorbiendo energía nuclear para sanar sus heridas, para prepararse para otro enfrentamiento. Quiere aumentar su poder para enfrentarse nuevamente a Miraluz. Sus palabras flotaron como tormenta inminente. Vivian siempre respetó la perspicacia de Serizawa, pero esta vez la teoría le heló la sangre. Si Gatsile necesitaba tanta energía para estar listo para la próxima pelea, ¿qué poder tendría Miraluz ahora? Y peor, ¿qué pasaría si su revancha ocurría sobre suelo humano? En todo el mundo, la percepción cambió rápida y brutalmente. Gatsile ya no era el guardián del equilibrio ecológico que Serizawa defendía.
Para la mayoría de los gobiernos, era un destructor indiscriminado, un depredador ápice que convertía la infraestructura humana en combustible para la guerra. Doctor Serizawa, cortó Vivian la tensa calma, acabamos de recibir noticias, Godzilla ha aterrizado en Francia. La Fuerza Aérea Francesa se moviliza. Están a menos de 10 kilómetros de su posición. Serizawa giró la cabeza hacia ella. Dígales que se retiren inmediatamente. Si interfieren, solo lo provocarán. Una vez que absorba la energía de la planta, se irá. Pero si lo enfurecen, su tono se endureció. No mostrará misericordia. Planta nuclear de Gravelines, norte de Francia. El aire ya temblaba antes de que los locales lo vieran. El profundo retumbar, nacido de la tierra, se volvió una fuerza física que sacudía ventanas y activaba alarmas de autos. La silueta de Godzilla emergió en el horizonte, una montaña viva de escamas y músculo, sus espinas rasgando el cielo gris. Ignoró la formación de cazas rafales cerrando desde todos los lados, sus ojos brillando fijos en el complejo nuclear. Con cada paso, el concreto reforzado crujía bajo sus pies. Las defensas de la planta eran inútiles, el gran reactor era como un juguete frente a la fuerza del rey. Lo aplastó con un solo golpe, rompiendo la estructura de contención. Un torrente de vapor radiactivo brotó y Godzilla inhaló profundamente. El aire a su alrededor brilló mientras absorbía la energía del reactor, el resplandor en su garganta y pecho intensificándose. Vas, vas. El sonido era antinatural, una vibración profunda que se sentía en los huesos de quienes estaban cerca. Sus escamas, antes negras mate, ahora pulsaban con destellos azules cegadores, la furia cargada de átomos ionizados recorriendo su cuerpo. Las heridas de la devastadora onda sónica de Miraluz se curaron ante los ojos de todos. Incluso sus espinas dorsales, antes destrozadas, crecieron de nuevo como cuchillas coralinas y mortales. Eran más afiladas ahora, cada una espada ejecutora. Una leyenda renacida. Godzilla ardiente. La Fuerza Aérea recibió sus órdenes. Entraron en picada, una docena de rafales dividiéndose en ataques, abriendo compartimentos de misiles. Fuego. Las estelas cruzaron el cielo. Decenas de warheads explotaron en los flancos de Godzilla, detonando en flores de fuego. Los estruendos de concreto partiendo resonaron por la costa. Era como lanzar piedras a una montaña. Las explosiones dejaron marcas leves, pero el colosal cuerpo de Godzilla no se detuvo ni titubeó. Entonces levantó la cabeza hacia el cielo. Estaba furioso. El rugido que siguió fue como desgarrar la misma tierra. Una luz cegadora se acumuló en su garganta. En la siguiente exhalación, un torrente de energía atómica brotó, un haz tan brillante que abrazó el aire. Lo barrió en un arco mortal, cortando al líder de los cazas. El avión se desintegró al instante. Otro barrido, otro corte, como un cañón antiaéreo manejado por un dios. La formación se rompió, pero era demasiado tarde. Uno tras otro, los rafales fueron eliminados, sus restos cayendo al mar. Cuando el último cayó, Godzilla dio un último bramido, se giró hacia el océano y se adentró en la profundidad. En minutos, las olas lo engulleron por completo. Capítulo 92, Pez Nevo Largo y... La noticia de que Godzilla había atacado plantas nucleares en toda Europa se esparció por el mundo como un incendio forestal, sembrando el pánico desde la Casa Blanca hasta las salas de guerra en Pekín y Moscú. Cada nación buscaba respuestas. Luego llegó un atisbo de alivio. El monitoreo profundo del océano por parte de Manert confirmó que, tras su devastador ataque a la planta en Francia, Godzilla había regresado a su guarida en el Mar de las Bermudas.
Allí, su colosal forma permanecía dormida, el océano tranquilo a su alrededor, al menos por ahora. No había signos de movimiento, ni nuevos ataques. El respiro, sin embargo, fue breve. California, Base Naval St. Argo, cuartel general de la Flota del Pacífico. Situada a lo largo del borde sur de la bahía de St. Argo, la extensa base era una fortaleza del poder naval estadounidense. Portaaviones, destructores y submarinos se alineaban en los muelles, el corazón de las operaciones de la Flota del Pacífico. Desde la declaración del nivel 2 de preparación de combate, la base estaba llena de actividad, los patrullajes se duplicaban, los escuadrones aéreos estaban llenos de combustible y las armas listas. Buques de guerra previamente desplegados en el extranjero habían regresado, formando una barrera de acero contra cualquier amenaza proveniente del Pacífico. Era una mañana californiana perfecta. La luz del sol brillaba sobre el agua. Gaviotas giraban sobre el puerto. Luego, el cielo se rompió. Rumble. Un bajo retumbar de trueno recorrió el horizonte. Los marineros levantaron la vista de sus tareas, desconcertados. ¿Qué demonios? No había tormenta en el pronóstico, murmuró un suboficial. St. Argo se encogió de hombros otro. El pronóstico aquí es tan confiable como mi exesposa. Pero las nubes no solo se reunieron, explotaron. En menos de un minuto, el sol desapareció detrás de un muro de negro que se arremolinaba. ¡Guau! Miren eso. Desde el norte avanzaba una tormenta colosal con velocidad imposible, engullendo el cielo. Ramas de relámpagos dorados dividían la oscuridad, su resplandor tiñendo el océano de escarlata. El aire olía a ozono y metal quemado. Un joven alférez se quedó paralizado, con la mirada fija hacia arriba. Dime que no estoy viendo esto, juro que hay algo en las nubes. Allí, en la tormenta turbulenta, se movía una figura. No era un avión. No era un ave. Un dragón masivo, blanco plateado, surcaba entre los rayos, con alas lo suficientemente amplias como para eclipsar el último rastro de luz del día. Cada batir de sus alas enviaba ondas de choque a través de las nubes, el resplandor dorado reflejándose en sus escamas y garras. Sus ojos ardían como plata fundida, fijando la mirada en la base bajo él. Eso, Dios, es él. Dragon King, mira luz. El grito se propagó por la base como pólvora. Los marineros dejaron lo que hacían, buscando armas, refugio, órdenes que no podrían salvarlos. Está aquí por nosotros, aquí para terminar lo que empezó. Las sirenas de la base chillaron, la alarma desgarradora cortando la tormenta. Los altavoces dieron órdenes. Todo el personal a sus estaciones. Todos los aviones a despegar. Preparen los grupos de ataque de los portaaviones para lanzamiento inmediato. 3 grupos de batalla de portaaviones, orgullo de la Flota del Pacífico, se posicionaron. Las tripulaciones encubiertas se apresuraron a armar los F-18 y F-35, los equipos de municiones cargando misiles por docenas. Los helicópteros cobraron vida. Los destructores giraron sus cañones hacia el horizonte oscurecido. La tormenta respondió con su voz. Un estallido repentino y estremecedor desgarró el aire. ZZZZZZTT. Desde el corazón de la nube, un pulso invisible explotó hacia afuera. Cada radar, cada terminal de comunicaciones, cada sistema de control quedó blanco, luego negro. En la torre de control, el auricular de un operador de radar chilló con estática. Hemos perdido el rastreo. Todos los sistemas, repito, todos los sistemas están fuera. Esto no es posible, gruñó un teniente, revisando las pantallas muertas.
Tenemos electrónica blindada. Es un EMP, gritó otra voz. Masivo. El comandante de la base golpeó la mesa con un puño. Pongan los sistemas de respaldo en línea. Ahora. No sirve, señor, dijo un especialista técnico, pálido. El blindaje está frito. Él está sobrecargando incluso nuestros sistemas de seguridad. En la cubierta de vuelo, los pilotos maldijeron mientras los controles fallaban durante el taxi. Uno a uno, los jets perdieron energía. Los pocos que ya estaban en el aire no solo volaban a ciegas, caían. Mayday, Mayday, hemos perdido toda la aviónica. La transmisión se cortó en un chillido de estática. Desde la cubierta del portaaviones, los tripulantes observaron horrorizados como un F/A-18 caía en espiral, su piloto sin poder eyectarse. El jet se estrelló en la bahía en una columna de agua y fuego. Otros siguieron, cayendo impotentes al océano. Los helicópteros no tuvieron mejor suerte. Las palas se ralentizaron y luego se trabaron, los aparatos cayendo como juguetes al mar. En los portaaviones, las chispas caían de los paneles abiertos. Las consolas humeaban. Los así quedaron a oscuras, las enormes pantallas de combate inertes. Las tripulaciones agarraron extintores, pero sin bombas en funcionamiento, incluso los sistemas contra incendios fallaron. En destructores y fragatas, la historia fue la misma: navegación, armas, radar, todo muerto. Los poderosos grupos de ataque permanecían inmóviles, ciegos y sordos en el agua. Las luces del puerto se apagaron. La base descendió a la oscuridad absoluta. Por primera vez en su historia, la Base Naval St. Argo estaba impotente. Y arriba, recortado contra los relámpagos carmesí, Miraluz giró una vez, alas extendidas en toda su terrible envergadura. El mundo acababa de presenciar cómo las luces de una superpotencia naval se apagaban en un instante. El pulso electromagnético, no un estallido ordinario sino el recién perfeccionado subgen EMP nivel 2 de los MUTOs, recorrió St. Argo como una ola invisible. Cada frecuencia, cada longitud de onda, estaba perfeccionada. El pulso no solo fritó circuitos, penetró en ellos, duplicando su resonancia destructiva hasta que incluso los sistemas blindados colapsaron en cascadas de plástico quemado y esquirlas. La cobertura fue vasta, decenas de miles de kilómetros cuadrados, alcanzando más allá de la base y profundo en la ciudad. Las redes eléctricas fallaron, los satélites perdieron contacto y el tráfico aéreo sobre California desapareció de todos los radares de Norteamérica. Para la humanidad, el campo de batalla moderno acababa de retroceder un siglo. Sin drones. Sin misiles. Sin comunicaciones. Sin esperanza. Desde el búnker de control bajo la base, el contraalmirante Fletcher se aferró al frío pasamanos y miró la sala de operaciones a oscuras. Su voz sonó ronca. Dios nos ayude, estamos luchando una guerra desde la edad de piedra. Arriba, la tormenta se abrió con un estruendo. Capítulo 93. Base Naval Argo 2. POV Miraluz. Desde el corazón de la nube de tormenta, el Rey Dragón observaba la base naval destrozada. Podía saborear su miedo en el aire, mezclado con el olor a acero quemado y ozono. Todas las unidades, ataquen, rugió su voz a través del enlace telepático compartido por la Alianza Jurásica. No era una petición. Era un decreto. Vinieron como una marea de dientes y furia. Gray se lanzó primero. Impulsada por la sangre de titán que corría por sus venas, su cuerpo se movía más rápido, golpeaba con más fuerza y atacaba con una precisión que desmentía su tamaño. Se precipitó como un meteorito,
garras extendidas. ¡Boom! La cubierta del portaaviones explotó bajo ella, el acero doblándose como papel. Gray rugió triunfante mientras la colosal nave se partía por el quilla, inclinándose indefensa hacia la bahía. Las olas se alzaron lo suficiente como para golpear a los destructores amarrados contra sus amarras. Desde las aguas turbulentas surgió una sombra, el mosasaurio. Con un salto, agarró el casco de un crucero con sus mandíbulas y lo giró de lado. Los marineros cayeron gritando al mar, sus gritos cortados mientras la bestia los devoraba enteros. En la pista de vuelo, los marines desesperados abrieron fuego con rifles y lanzagranadas, armas anticuadas en una era digital. «Sigan disparando. Apunten a los ojos», gritó el sargento Ramos entre el caos, sabiendo que las balas harían poco. Pero en batalla, las órdenes eran esperanza. POV, Teniente Kendra Holt, Aviación Naval. Su F-35 había muerto a mitad de la carrera de despegue, la cúpula bloqueada mientras todos los sistemas fallaban. Saltó sobre la cubierta y corrió hacia el arsenal de armas de emergencia. Entre el humo, lo vio, una vasta silueta alada que tapaba el horizonte. Miraluz. Sus manos temblaban sobre el lanzador de misiles Stinge. Si solo logro fijar el objetivo. FZZZT. La pantalla de puntería se apagó. El pulso electromagnético incluso había matado el buscador del misil. Mordió un insulto, cayendo a cubierto mientras un viento huracanado azotaba la cubierta. Sobre ella, el Quetzalcóatlus chilló, un sonido como metal desgarrándose, antes de lanzarse en picada sobre los barcos. Sus alas agitaron el aire en un huracán. Giganotosaurus, Tyrannosaurus Rex y Spinosaurus cayeron sobre los muelles uno tras otro, cada impacto sacudiendo la tierra. Sus ojos brillaban con el hambre salvaje de la sangre de Titán. El Giganotosaurus destrozó una línea de umbés, lanzándolos al aire como juguetes. El Tyrannosaurus aplastó un camión cisterna con sus mandíbulas, la explosión iluminando sus dientes en naranja fundido. El Spinosaurus se movía con sorprendente rapidez, saltando de barco en barco, aplastando cubiertas con el peso de su espina dorsal. En tierra, los marines intentaban reagruparse, retrocediendo hacia los búnkeres. Por aquí. Retrocedan hacia él. La frase murió en la garganta del cabo cuando Gray emergió del humo, aterrizando entre ellos como un dios de la guerra. Sus garras barrían hombres y concreto por igual. La batalla era una sinfonía de destrucción, cada rugido y grito otra nota. Pero Miraluz no había venido solo para matar. Era un mensaje para la máquina de guerra humana. Sus alas se plegaron y descendió de las nubes, aterrizando lo suficientemente fuerte como para agrietar el suelo bajo sus garras. Absorbió la energía almacenada en su núcleo reactor. La luz plateada ardía entre sus escamas, concentrándose, enfocándose. Entonces llegó el ataque. Múltiples haces de radiación agrupados estallaron de él, cada uno una guadaña de aniquilación. Cortaron astilleros, pistas de aterrizaje, barracones. Los edificios se evaporaron en destellos de luz blanca, sus sombras grabadas en el suelo chamuscado. Explosiones siguieron a los haces, convirtiendo reservas de combustible y almacenes de municiones en pilares de llamas. El mismo aire brillaba con calor y radioactividad. Pasaron minutos, o quizá horas, antes de que la tormenta comenzara a disiparse y la pálida luz del sol regresara. La orgullosa Bess Neville St. Argo había desaparecido. Donde habían estado los barcos, flotaba metal retorcido sobre olas negras. En tierra, solo quedaba un páramo arrasado, lleno de cráteres y de los cuerpos silenciosos de quienes se habían atrevido a resistir. No quedaba un solo latido humano.
La noticia llegó a Washington en minutos. En la sala de situación de la Casa Blanca, las manos del presidente temblaban al colocar el informe. En el Pentágono, los generales intercambiaban miradas sombrías. Todos sabían que los refuerzos serían masacrados antes de disparar un solo tiro. Pero no hacer nada era impensable. Desplieguen una fuerza de auxilio, ordenaron los jefes del Estado Mayor, con voces huecas. Todos conocían la verdad, sería solo una entrega de muerte. Pero rendirse sin intentarlo significaría admitir que Estados Unidos había doblado la rodilla ante el rey dinosaurio. Y el orgullo, por miserable que fuera, era lo único que les quedaba. Capítulo 94, Generación 2. El mes que siguió fue una pesadilla. Base tras base, ciudad tras ciudad, Miraluz los acechaba a todos. La energía nuclear de Estados Unidos se convirtió en una promesa vacía, sus grupos de ataque de portaaviones, orgullo de la supremacía naval, fueron reducidos a tumbas flotantes. Las plantas nucleares se agrietaron y ardieron, su energía devorada. El número de muertos superó los 100.000 antes de que el mundo siquiera entendiera a qué se enfrentaba. En todos los continentes, presidentes y primeros ministros se reunían en susurros aterrados. En Japón, la dieta guardó silencio al ver por satélite los mares incendiados alrededor de Hawái. En Rusia, hasta los agentes más endurecidos del KGB palidecieron al ser informados del colapso del comando de Alaska. En Europa, la OTAN se reunió, pero sus mapas ya parecían obituarios. Y en todos los países, una frase se propagó como fuego. Alas de muerte. El nombre de Miraluz se volvió una maldición. Por primera vez en la historia registrada, la humanidad comprendió verdaderamente, no eran los dueños de la tierra. Eran inquilinos, aferrándose a la supervivencia en las grietas entre las pisadas de los gigantes. Isla Sorna. Las nubes de tormenta ocultaban la isla, como si incluso la naturaleza temiera perturbar a sus nuevos gobernantes. Allí, la Alianza Jurásica había tallado su base, cada ensenada y meseta reclamadas por diferentes especies. Manadas de ceratópsidos blindados custodiaban las tierras bajas, manadas de raptores patrullaban la jungla y depredadores titánicos rondaban las costas. Pero en el corazón de la isla, en un valle que brillaba tenuemente por la noche con radiación residual, se encontraba el Sanctum de Miraluz. De repente, un pulso de energía surgió, lo suficiente para hacer que incluso el poderoso Spinosaurus se detuviera asombrado. Pero igual de rápido, el pulso retrocedió, absorbido por la férrea voluntad del rey. Miraluz se erguía sobre un afloramiento de basalto, su colosal cuerpo envuelto en luz carmesí. Su órgano reactor había evolucionado una vez más. Lo sentía en cada hueso, en cada respiración. Donde antes su cuerpo dependía de la fisión nuclear, cruda y brutal, ahora portaba el fuego de una estrella en miniatura. Al exhalar, ya no era el dorado blanco abrasador del calor atómico antiguo. Su mandíbula brillaba con un escarlata profundo y furioso. El aire mismo retrocedía ante él. Este era el aliento del corazón de un sol, más caliente que cualquier bomba de hidrógeno concebida por la humanidad. Flexionó sus garras, sintiendo cómo el poder recorría su colosal cuerpo. Era embriagador. Y, sin embargo, percibía la verdad, este órgano había alcanzado un umbral. Ninguna cantidad de combustible lo impulsaría más allá. Su camino hacia adelante residía en la evolución misma, en los puntos genéticos de titanes dignos de él. Panel, gruñó, y la pantalla interna de su ser se desplegó ante él. Edad, 1 año, 3 meses. Raza, Titanus Gojira, masculino. Nivel de vida, titán. Tamaño, largo 200 metros, alto 100 metros,
peso 100.000 toneladas. Habilidades: aliento atómico, fusión nuclear, velo espectral, corrientes de radiación. Habilidades genéticas: pulso electromagnético NV2. Gen Titán, escarabajo terremoto. Puntos genéticos: 1000. Los números eran insignificantes para la mayoría, pero para Miraluz eran un registro de conquistas. Rugió con satisfacción. 1000 puntos. Hermano. Ven rápido. El familiar rugido áspero de Gray se escuchó a lo largo del valle. Sus ojos brillaban de emoción y hasta la general endurecida no podía mantener la voz estable. La mayoría de los huevos han eclosionado. Miraluz giró bruscamente. Su mirada ardiente se suavizó, apenas un poco. Sin otra palabra, desplegó sus alas, abarcando el valle como nubes de tormenta, y se lanzó hacia los nidos. Los nidos. Era una vasta llanura de arena volcánica, calentada desde abajo por respiraderos canalizados por la Alianza. Pozos cuidadosamente excavados llenaban la zona, cada uno con huevos del tamaño de rocas, atendidos día y noche por madres y guardianes vigilantes. Cuando Miraluz descendió, la tierra tembló. Todos los dinosaurios presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto. Dios dragón, corearon, el sonido resonando como un trueno rodante. La mirada de Miraluz se posó sobre los nidos. Lo vio al instante, casi la mitad se había abierto. De los cascarones emergían criaturas como ninguna que el mundo hubiera visto en 65 millones de años. Tiranosaurios con ojos ya brillantes de hambre. Quetzalcoatls con alas que se agitaban instintivamente hacia el cielo. Incluso ptericinosaurios con garras relucientes como hojas recién forjadas. No eran débiles. Cada cría tenía ya el tamaño de un automóvil, su peso medido en toneladas. Sus gritos llenaban el valle, ásperos pero ansiosos, resonando entre los acantilados. No eran jóvenes indefensos, habían nacido fuertes y crecerían para convertirse en leyendas. El pecho de Miraluz se hinchó con algo raro, orgullo. Una dinastía estaba echando raíces. La Alianza Jurásica no solo se había multiplicado, se había ramificado. Había nacido una nueva generación de armas, pensantes, respirantes y aprendiendo. Miraluz observaba cómo su reino se fortalecía ante sus ojos, los recién nacidos gritando con vida, las madres rugiendo su orgullo. Esto era más que supervivencia. Era destino. Levántense, tronó a las crías, su voz sacudiendo la tierra misma. Levántense, hijos de la tormenta. La era del hombre termina, y la era de los dinosaurios comienza de nuevo. Heredarán no solo mi sueño, sino esta tierra misma. Las crías respondieron con gritos, un coro que sacudió el valle. Y muy lejos, en las ciudades humanas todavía humeantes por su ira, miles de millones se estremecieron sin saber por qué. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 95, Bahamut. Gray apenas podía contener su emoción. Sus crías finalmente estaban naciendo. El más grande de sus huevos tembló, con grietas que surcaban su cáscara plateada. Con un último estallido, el huevo se abrió y un pequeño empujó su cabeza entre los fragmentos. Un joven dragón alado emergió, su cuerpo ya cubierto de escamas plateadas que brillaban tenuemente a la luz. Sus ojos, gemas rubíes que brillaban con curiosidad, parpadearon mientras exploraban el nuevo mundo. El parecido con Gray era innegable. El dragón era su espejo, desde la curva de sus alas hasta el brillo de sus escamas.
Sin embargo, había una diferencia notable: franjas negras recorrían su piel plateada, dándole un aspecto más feroz y agudo. El recién nacido era inmenso para cualquier estándar natural, de más de 10 metros de largo y casi 30 toneladas, más grande que la mayoría de los Tyrannosaurus adultos. Comparado con cuando Gray y Miraluz habían nacido poco más de un año atrás, la diferencia era abrumadora. La evolución había acelerado, perfeccionado y refinado su linaje. El pequeño dragón inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido. Era agudo y aún conservaba un tinte juvenil, pero incluso así, llevaba una fuerza cruda que vibraba en el aire como un estallido sónico. Los ojos de Gray se abrieron con deleite. El cachorro había heredado la habilidad de emitir ondas sónicas, un don raro proveniente de los genes de Parasaurolophus presentes en su línea. El rugido del pequeño pronto se suavizó al mirar a Gray, el reconocimiento brillando en sus ojos rubí. Él conocía a su madre. Gray inclinó la cabeza, con el corazón hinchado de orgullo y ternura. Por toda su ferocidad como guerrera, no podía ocultar la calidez maternal que suavizaba su expresión. Luego la mirada del pequeño se elevó hacia Miraluz. El rey de los dinosaurios se erguía como una montaña de escamas doradas que brillaban, su presencia irradiando un poder tan intenso que incluso el recién nacido instintivamente se encogió. El pequeño dragón bajó la cabeza, pegándose más a Gray. Miraluz dejó escapar una risa grave. «Soy realmente tan aterrador», meditó. Gray lo miró brevemente y luego volvió su atención a su cría. «Es un macho», dijo suavemente. Con cuidado, colocó su hocico bajo el cuerpo del recién nacido y lo levantó ligeramente, como para mostrárselo con orgullo a su hermano mayor. «Mi primogénito». Onkre apenas superaba el año de vida, apenas fuera de su infancia, su inteligencia ya igualaba la de un humano adulto. Y como toda madre, estaba llena de emociones demasiado profundas para ocultarlas. El cachorro gimió, el hambre ya apremiándole. Instintivamente abrió la boca, chirriando como un enorme polluelo. Gray estaba lista. Acercó un trozo de carne recién cazada y lo introdujo en la boca de su hijo. El dragoncito devoró con avidez, tragando sorprendentemente rápido para su tamaño. Gray volvió su mirada a Miraluz. «Hermano mayor», dijo suavemente, «ayúdame a nombrarlo». Miraluz estudió al joven dragón por un largo momento. Las franjas negras sobre sus escamas plateadas destacaban con fuerza. Finalmente, rumiando en aprobación, declaró: «Bahamut». Los ojos de Gray se suavizaron aún más. «Bahamut», repitió en voz baja, como sellando el nombre en la propia esencia de su hijo. El joven dragón rugió de nuevo, esta vez con más fuerza, como respondiendo al regalo de su nombre. Comió vorazmente, devorando a una bestia soldado casi de su tamaño. Incluso Gray parpadeó sorprendida ante su apetito. Pero cuando terminó, Bahamut no perdió tiempo. Sus alas, aún resbaladizas por el nacimiento, se extendieron ampliamente. Al principio se movieron torpemente, luego más fuerte, con determinación ardiendo en sus ojos rubí. Con un salto, Bahamut se elevó en el aire. Su cuerpo tambaleaba, el viento atrapado bajo sus alas plateadas y negras, pero pronto se estabilizó. Las movió de nuevo, más fuerte y preciso, hasta lograr un vuelo firme. Contra el crepúsculo carmesí de Isla Sorna, el dragón recién nacido surcó los cielos, las franjas negras en sus alas brillando como pintura de guerra. El rugido de orgullo de Gray lo siguió hasta lo alto. «Vuela, hijo mío. Vuela». Miraluz alzó la cabeza para observar. Una lenta y rara sonrisa se extendió por su rostro escamoso. Esto no era un simple recién nacido.
Esto era el inicio de una dinastía. Perspectiva humana, el Pentágono. El satélite lo confirma, informó un analista tembloroso. Isla Sorna está viva. Las imágenes térmicas muestran docenas de nuevas firmas de calor. Los dinosaurios están naciendo. El general Cavenau se agarró del borde de la mesa. Su rostro estaba pálido, los nudillos blancos. ¿Naciendo? Han construido un criadero, dijo el analista. Señor, ellos están construyendo un ejército. La sala quedó en silencio. Cada hombre y mujer allí sintió la misma escalofriante realización: la guerra no era contra un solo monstruo. Era contra una especie. Capítulo 96, Muto Prime. Gray, aunque rebosante de alegría, no podía ocultar su preocupación. Era su primera vez como madre y seguía de cerca a Bahamut mientras éste probaba sus alas, lista para atraparlo si fallaba o caía. Mientras el mayor surcaba los cielos, el resto del nido comenzó a agitarse. Huevo tras huevo se agrietaba y abría, y 6 crías más emergieron al mundo. Cada una portaba las escamas plateadas de su madre, pero con una diferencia única: rayas de colores audaces grabadas en sus cuerpos como marcas del destino. Rojo, blanco, verde, púrpura, plateado y dorado. Incluso Miraluz se sorprendió por un instante. Que una sola camada mostrara tanta diversidad era extraordinario, y en su corazón sabía que estas crías no eran niños comunes. Quizá, pensó, con los ojos entrecerrados, estos 7 pequeños dragones están destinados a algo mayor incluso que su madre. Uno a uno, les dio nombres. El segundo macho, marcado en carmesí, se llamó Rouge. La tercera, una hembra con rayas blancas como la nieve, fue Blanc. La cuarta, hembra de rayas verdes, fue Bert. La quinta, cubierta de violeta, se llamó Piper. El sexto, macho con marcas plateadas, se convirtió en Silver. Y el séptimo, el más joven de rayas doradas, fue nombrado Groudon. La camada estaba completa: 7 dragones, cada uno portando la fuerza de su linaje y la promesa de un poder aún por despertar. Y no estaban solos. En cuestión de días, la primera gran oleada de eclosiones barrería la isla Sona. Más de 5.000 huevos de dinosaurios se abrieron, liberando a la segunda generación de la Alianza Jurásica. Su número superaba a la primera generación 10 veces. Cada cría heredaba las habilidades de crecimiento ilimitado y crecimiento rápido, sus cuerpos agrandándose por horas, su inteligencia floreciendo como un incendio descontrolado. Pronto no serían meramente bestias, serían soldados, pensadores y líderes por derecho propio. La dinastía de los dinosaurios se alzaba, y el mundo temblaría ante ella. Mientras tanto, al otro lado del mar. Isla Kyushu, tierra de los cerezos en flor. ¡Boom! Sin aviso, la tierra se convulsionó violentamente. El suelo se partió, engullendo edificios enteros mientras torres y casas se derrumbaban como juguetes. Carreteras se fragmentaron, elevándose en olas irregulares y cayendo como un tsunami de piedra. El terremoto arrasó la isla en instantes, reduciendo ciudades enteras a escombros. Estallaron incendios. Laderas de montaña se desplomaron en estruendosos deslizamientos. El lodo y el agua del mar avanzaron hacia tierra, tsunamis devorando la costa. Decenas de miles perecieron en la primera hora. Y aún así, el suelo no descansaba. En la escala de Richter, el temblor alcanzó un devastador 9.0, con ondas de choque extendiéndose por miles de kilómetros. Pero lo que más desconcertaba a los científicos no era su fuerza, sino su movimiento.
Las réplicas se propagaban desde Kyushu como pasos, avanzando hacia el suroeste a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, como si algo profundo bajo la tierra caminara. Los geólogos locales trataron de explicarlo como un desastre natural sin precedentes, producto de fallas tectónicas. Pero Mannerk sabía la verdad. Esto no es geología, dijo el doctor Ishiro Serizawa con gravedad. Esto es un titán. Dentro de la sede de Mannerk en Tokio, se volvió hacia una mujer que estaba junto a él, en silencio. Cabello rubio sobre los hombros, expresión determinada, pero marcada por el dolor. Emma, dijo Serizawa. La investigación en Kyushu quedará bajo tu responsabilidad. La doctora Amo Russell inclinó ligeramente la cabeza. Entendido, doctor. Descubriré la verdad. Ella había comenzado su investigación junto a su esposo, Mark Russell, culminando en la creación del sistema Orca, un dispositivo capaz de comunicarse o incluso controlar a los titanes. Pero la tragedia los había separado. Su hijo, Andrew, murió durante el reciente incidente mutuo en Estados Unidos, dejando cicatrices que llevaron a Mark a abandonar Mannerk en desesperación. Emma permaneció. Se volcó en su trabajo, decidida a que la muerte de su hijo no fuera en vano. El sistema Orca estaba casi completo, y si este terremoto era obra de un titán, podría ser la única esperanza de la humanidad para sobrevivir lo que venía. Horas después, el rugido de los rotores llenó el cielo mientras Emma abordaba un Mayo de 22 Osprey rumbo a Kyushu. Bajo la tierra, algo se removía. Al poner pie en la isla, su aliento se cortó. No había ciudad, ni civilización, solo devastación. Bloques enteros aplastados en polvo y ceniza, el aire espeso por el humo y el hedor acre de la quema. Era un infierno en la tierra, donde los sobrevivientes vagaban como fantasmas entre ruinas, sus gritos ahogados por el continuo retumbar de las réplicas. Pero algo captó toda su atención. En el corazón de la destrucción, cerca de un santuario montañoso hecho añicos, se abría un vasto abismo. La tierra se había partido, dejando una herida negra sin fondo que descendía hasta lo más profundo del planeta. Extraños temblores pulsaban desde abajo, como si algo respirara. Dentro del santuario destruido, Emma descubrió fragmentos de verdad. Murales antiguos cubrían las paredes de piedra, representando a una bestia colosal en combate con un muro Pram. Reconoció al titán allí consagrado, alguna vez confundido por los antiguos con Raijin. En verdad, era Dagon, el mismo dinosaurio atómico que Mannerk había descubierto años atrás en Filipinas. Los murales contaban la historia. Dagon había sido derrotado, empalado y parasitado por un muto prime, su fuerza vital drenada hasta morir. Ese parásito había desaparecido en las profundidades de la tierra. Y ahora, Emma lo comprendió con escalofrío, se había despertado. Solo una criatura de poder alfa podría causar un terremoto que se extendiera por miles de kilómetros. El muto prime había regresado. La pesadilla de la humanidad apenas comenzaba. Iguala. Islas Marianas, base naval de Guam. Al otro lado del Pacífico, otra tormenta se gestaba. La base naval de Guam se había convertido en uno de los últimos bastiones de Estados Unidos tras los devastadores ataques de Miraluz y su alianza jurásica. Los soldados vivían bajo constante temor, vigilando los cielos, medio esperando la sombra de Deatuin en cualquier momento. Esa tensión se rompió cuando un intruso fue capturado dentro de la base. Un hombre canoso, con mirada endurecida. Su nombre, Alan Jonah. Antiguo coronel del ejército británico, ahora líder de un infame sindicato mercenario global. Fue arrastrado a interrogatorio, pero solo sonrió a sus captores. ¿Cuál es su propósito aquí?, preguntó un oficial.
Jonah se inclinó hacia adelante, voz baja pero cargada de satisfacción sombría. ¿Ustedes tontos no lo saben? Algo se acerca. No mira luz, no Deathwing. Algo mucho peor. El oficial se burló, aunque la inquietud se notaba en sus ojos. Loco. Jonah rió, un sonido quebrado que heló la sangre de los presentes. Lo verán pronto. Fue encerrado en una celda. El oficial, sin querer sembrar pánico, mantuvo los delirios de Jonah en secreto. Pero al caer la noche, la profecía se cumplió. La tierra se partió. ¡Boom! Una explosión de roca y tierra arrancó el centro de la base. Torres cayeron, pistas se fragmentaron, sonaron alarmas. Luego llegó un sonido inhumano, desgarrador de la tierra, que hizo que cada soldado se tapara los oídos en agonía. Del abismo emergieron garras. Apéndices masivos, amarillo-marrón, cubiertos de espinas afiladas. Se enganchaban a la tierra como armas de asedio, levantando algo de tamaño imposible. Una cabeza apareció ante ellos, triangular, blindada, con mandíbulas llenas de sierras. Sus ojos rojos como la sangre ardían en la oscuridad, y todo su cuerpo estaba recubierto por un caparazón de quitina negra, con placas y relieves como una armadura viva. Finalmente, con un estremecimiento que sacudió la isla, la bestia emergió de la tierra. El Muto Prime. El escarabajo dragón terremoto. 103 metros de altura. 12.000 toneladas de destrucción viva. Sus extremidades delanteras, gruesas como agujas de catedral, brillaban con fuerza suficiente para derribar titanes o arrasar ciudades de un solo golpe. Su rugido partió los cielos. ¡Ga! Los soldados de Guam comprendieron, con horror creciente, que Jonah tenía razón. Y el mundo había ganado otro alfa. Capítulo 97, Godzilla vs. Muto Prime. Desde el día en que destrozó a Dagon, Muto Prime había permanecido dormido en las cámaras de magma bajo la isla de Kyushu, invisible e indetectable para Mannerk o cualquiera más. Durante siglos, soñó en silencio, con el corazón latiendo lento como piedra. Pero ahora, su descanso había terminado. A través de los sentidos electromagnéticos de su especie, la criatura percibió una perturbación. Dos de sus crías parásitas, los descendientes que se habían alimentado del cadáver de Dagon, habían desaparecido. Muertas. Muto Prime sintió la pérdida como hierro fundido en su sangre. La camada debía sobrevivir a toda costa y aquellos que los mataron se ahogarían en venganza. Su furia se desbordó. Boom, boom, boom. Alzando sus titánicas extremidades delanteras, la bestia las estrelló contra la tierra con fuerza sísmica. Ondas expansivas estallaron hacia afuera, destrozando Guam. Toda la base naval se convulsionó y se hundió, las pistas colapsaron, los hangares se plegaron como papel, los soldados fueron engullidos por el suelo antes de que las alarmas pudieran sonar. Los submarinos ocultos en el puerto intentaron escapar, pero el hambre de Muto Prime ardía más que la ira. Se lanzó, aplastando acero como si fuera hojalata, arrastrando submarinos nucleares de clase Los Ángeles y Virginia en sus garras. Con un grotesco chasquido de mandíbulas, los abrió y devoró los núcleos brillantes. La energía nuclear recorrió su cuerpo como fuego, y sus placas exoesqueléticas brillaron con una luz infernal. ¡Escree! El rugido era un grito sísmico de triunfo. Pero entonces otro rugido respondió. Bajo. Atronador. Antiguo. Desde las olas más allá de Guam, el mar comenzó a hervir. Luz azul chispeó bajo el agua mientras algo masivo se acercaba.
Luego, con un bramido que partió la tierra, el océano estalló y Godzilla emergió de las profundidades, con sus placas dorsales ardiendo con fuego nuclear. Durante un mes, había descansado en el abismo cerca de Bermuda, sus huesos reparándose, su carne cicatrizando, su cuerpo mutando tras la batalla con Miraluz. Había crecido más fuerte, más resistente, más hambriento de dominio. Y ahora, el olor del antiguo enemigo, el parásito que había matado a Dagón, lo llamaba de nuevo a la guerra. La rivalidad ancestral se reavivó. Roar. Godzilla cargó hacia adelante, el mar espumando a sus pies mientras retumbaba a lo largo de la costa destrozada. Muto Prime giró, sus ojos rojos entrecerrándose. Respondió con su propio grito, chocando sus garras, y las ondas de choque agrietaron el suelo bajo sus pies. Luego cargó para enfrentarlo. Cuando chocaron, el mundo tembló. El impacto fue como dos montañas golpeándose, enviando una onda de choque de fuerza ciclónica a través de Guam. Edificios se vaporizaron con la presión, barcos lanzados desde el puerto, la isla misma gimiendo bajo la fuerza. Godzilla fue el primero en tambalearse, empujado hacia atrás por el enorme oponente. Muto Prime aprovechó la ventaja, balanceando sus extremidades espinosas con fuerza aplastante. ¡Bam! Un golpe de garra quebró las costillas de Godzilla, lanzándolo hacia un conjunto de búnkeres derrumbados. El suelo se abrió, tragando barrios enteros en llamas. Muro Pram rugió y levantó de nuevo sus garras, desatando su ataque característico. Puño sísmico. Energía sísmica se acumuló en sus extremidades, ondulando por el aire. Con un devastador golpe, envió una onda dirigida al pecho de Godzilla. ¡Boom! El suelo convulsionó como si la propia escala de Richter se hubiera hecho pedazos. Godzilla fue impulsado hacia la tierra, la fuerza sacudiendo incluso la fosa de las Marianas. Por un instante, pareció que el rey de los monstruos había caído. Pero Muto Prime lo había subestimado. Lentamente, las garras de Godzilla se hundieron en la roca fragmentada. Sus músculos se tensaron, las aletas dorsales brillando con más intensidad. Se levantó de nuevo, marcado pero intacto. Su mirada ardía de ira. Muto Prime inclinó la cabeza, sorprendido. Se esperaba que los huesos se rompieran y los órganos se destrozaran. Pero Godzilla se había adaptado. Su cuerpo, templado por el brutal duelo con Miraluz, se había endurecido, se había hecho más resistente. El golpe que lo habría destrozado semanas atrás ya no era suficiente. ¡Rag! Con un estallido de fuerza, Godzilla se lanzó hacia adelante. Su cola giró como una bola de demolición, golpeando el pecho de Muro Pram con suficiente fuerza para lanzarlo hacia atrás en la bahía. El agua se levantó en tsunamis mientras la bestia chocaba, enviando olas sobre la base arruinada. Pero Muro Pram se recuperó rápidamente. Se levantó del agua, chillando con furia, sus mandíbulas chocando. Chispas azules danzaban a lo largo de sus garras, la energía nuclear absorbida de los submarinos ahora convertida en arma. Godzilla respondió de igual manera. Sus espinas se encendieron, brillando cada vez más hasta que el cielo se pintó con una tormenta azul neón. La energía se acumuló en su garganta, cargando un rugido atronador que sacudía el aire. La batalla estaba a punto de escalar. POV Monarch Osprey, sobrevolando Guam. Jesucristo susurró amoroso, agarrando la ventana mientras los dos titanes se enfrentaban abajo. Es él. Es Muto Prime. Su piloto juró entre dientes, girando la nave mientras las ondas de choque azotaban el avión. Doctora,
Tenemos que retirarnos, no sobreviviremos en este espacio aéreo. No, gritó Emma. Sus ojos no abandonaban el campo de batalla. Esto es historia. Estamos presenciando la guerra que Dagon nunca ganó. POV, Alan Jonah. Las paredes a su alrededor se agrietaban, el polvo cayendo del techo. Pero Jonah solo sonrió, los ojos abiertos de reverencia. Sí, el juicio de la tierra camina de nuevo. Presionó una mano contra los barrotes, temblando. Muéstrales a todos. De vuelta en el campo de batalla, Gadsile se preparó mientras Muro-Cran gritaba y se lanzaba de nuevo. Esta vez no habría medias tintas. No era un duelo ordinario. Era la guerra de parásitos y reyes, renacida. Capítulo 98. ¿Quién está pensando en mí? Ga. La Muro-Cran retrocedió, sus mandíbulas haciendo clic frenéticamente. Había luchado incontables veces antes contra Dagon y otros titanes en la oscuridad abisal y sabía que cuando la fuerza bruta fallaba, debía adaptarse. Esta criatura llamada Gadsile era diferente. Su cuerpo resistía el choque sísmico. Sus huesos se negaban a quebrarse. Y sus espinas dorsales, el punto débil obvio, habían sobrevivido al súper rugido de vibración. Aún así, la Muto no flaqueó. En cambio, sus ojos rubí brillaban con más intensidad, los órganos internos vibrando como maquinaria viva. Sus mandíbulas se abrieron de nuevo, la garganta vibrando a frecuencia hipersónica. Escree. El súper rugido de vibración desgarró el aire, una pared de sonido hecha sólida. Ventanas en bases lejanas se hicieron añicos al instante. El suelo bajo Gadsile se fracturó en redes de piedra astillada. Pero el rey de los monstruos se mantuvo firme, sus espinas brillando con luz azul mientras la onda de energía lo golpeaba. Caca. Grietas se extendieron en sus placas dorsales, fragmentos desprendiéndose, pero no se rompieron. En cambio, las espinas se calentaron más, alimentadas por la tensión energética, adaptándose. El recuerdo de Miraluz rompiendo las semanas atrás todavía ardía en los instintos de Gadsile. Ese dolor había forzado su evolución. Ahora, sus espinas coralinas renacían más duras, densas y resonantes. Absorbían el sonido en lugar de colapsar ante él. Roar. Su rugido respondió sacudiendo los cielos, y arcos de luz azul nuclear recorrieron su cuerpo. Un destello iluminó el campo de batalla. Gadsile abrió su mandíbula y desató un cegador chorro de fuego atómico. El rayo atravesó la base naval destruida como una estrella caída, vaporizando el suelo bajo él. La Muro-Cran rugió en desafío y levantó sus colosales extremidades delanteras. Su caparazón brilló, la epidermis de plasma encendiéndose como armadura fundida. El aliento atómico impactó. ¡Boom! El aire se convirtió en fuego. Por un instante, la Muto resistió. Pero el aliento evolucionado de Gadsile era más agudo, caliente y concentrado que nunca. La armadura de plasma se derritió, el exoesqueleto se ampolló y agrietó. Luego, el rayo lo atravesó. Un agujero del tamaño de un portaaviones se abrió en el costado de la Muto, rociando ichor fundido sobre el suelo como un geyser volcánico. El titán gritó de agonía, su enorme cuerpo temblando. Y aún así, no cayó. En cambio, la Muro-Cran se lanzó hacia adelante atravesando el mismo rayo, soportando el dolor abrasador. Con un último impulso, balanceó sus garras en un arco feroz y golpeó la mandíbula de Gadsile. El rey se tambaleó, interrumpido a mitad de su aliento, estrellándose contra los restos de la base.
POV, Monarch Osprey, sobrevolando a gran altura. Santo cielo, Godzilla está derribado, gritó el piloto. El Osprey se sacudió cuando la onda de choque lo golpeó. Los ojos de Amo Russell se abrieron. No está derribado. Mira, se está levantando. Entre el humo, la colosal silueta de Godzilla se alzó una vez más. Su piel chamuscada, sangre brotando de heridas recientes, pero sus espinas ya brillaban de nuevo. Dios mío, susurró Emma. Está aprendiendo adaptándose más rápido que nunca. De vuelta en el campo de batalla. Godzilla gruñó, su cola azotando como un látigo, excavando trincheras en la tierra. No solo luchaba para matar. Probaba, se adaptaba y medía su fuerza contra el antiguo parásito. La Muro Pram, temblando por su enorme herida, hizo clic con sus mandíbulas, bajándose en postura de combate. Sus instintos le gritaban que se retirara, pero su rabia exigía venganza. La muerte de su cría no podía quedar sin respuesta. Se lanzó de nuevo, no buscando golpes brutos, sino estrategia, rodeando y cortando las piernas de Godzilla, llevándolo hacia la costa. Godzilla respondió igual, bajando la cabeza, cerrando sus mandíbulas, intentando inmovilizar las extremidades del parásito. Su duelo ya no era solo fuerza contra fuerza, sino depredador contra depredador, cada uno buscando la debilidad del otro. Rag. Finalmente, Godzilla atrapó una garra, hundiendo sus dientes y torciendo, hueso y armadura cediendo bajo la presión. La Muto chilló, tratando de liberarse, y luego golpeó con la otra extremidad, martillando a Godzilla en el cráneo hasta que lo soltó. Ambos retrocedieron, heridos, sangrando, ninguno dispuesto a caer. Entonces, la Muto tomó su decisión. Chillando con desafío, clavó sus garras en el suelo y abrió la tierra misma, desapareciendo en el abismo que creó. El polvo y el humo la envolvieron por completo, dejando solo el temblor de los túneles subterráneos detrás. Godzilla rugió furioso al enemigo que se retiraba, el aliento atómico brillando en su garganta. Pero no lo persiguió. La tierra era dominio del parásito. Subterráneo, la Muto tendría la ventaja, y Godzilla lo sabía. En cambio, se erguió entre las ruinas de Guam, herido pero no roto. Sus espinas brillantes se atenuaron mientras inhalaba profundamente, sangre goteando en el mar. Había sobrevivido a la tormenta y demostrado su fuerza. La imagen de Miraluz ardía en su memoria primal. El ataque del dragón, la ruptura de sus espinas, la humillación de la derrota. Ahora era más fuerte. Ahora podía resistir incluso los rugidos más mortales del parásito. Si se encontraban de nuevo, reclamaría su trono. Isla Sorna, Isla Dragón. Al otro lado del Pacífico, el gobernante de los dinosaurios mutantes se removió. Miraluz estornudó, una explosión atronadora que hizo rodar a 7 de los recién nacidos de sus hermanas como hojas en tormenta. Sus quejidos de protesta resonaron entre los acantilados, pero Miraluz apenas los notó. Sus alas se desplegaron, cubriendo la mitad de los nidos. «¿Quién está pensando en mí?», rugió, voz como una montaña que cruje. Luego sus ojos se entrecerraron, y su percepción se expandió, una onda invisible que cruzó océanos, olfateando las vibraciones de la tierra misma. Y allí los encontró. El parásito, Muro Pram, reptando profundo bajo tierra. Y arriba, Godzilla, marcado pero vivo, rugiendo al vacío abisal. Una sonrisa llena de dientes se dibujó en el hocico dracónico de Miraluz. 2 titanes clase alfa, murmuró, el trueno acompañando sus palabras. Bien. Por fin puedo desplegar mis alas.
El cielo mismo pareció temblar cuando se lanzó hacia arriba, rompiendo el aire con sus alas como golpes de trueno. La tormenta se acercaba. Capítulo 99. Reina Muto. Nueva Jersey. La tierra se partió con un ensordecedor rum-ye. Rascacielos cayeron como juguetes de niños. Autopistas se retorcieron en espirales de acero y asfalto rotos. Miles gritaron mientras el suelo se levantaba y luego se abría como las fauces de una bestia gigante. Desde el abismo, la Muro Pram emergió a la luz del día. Su masiva forma bloqueaba el sol, sus extremidades delanteras golpeando las calles destrozadas. Su cuerpo aún mostraba la enorme cicatriz del aliento atómico de Godzilla, pero la savia nuclear ya no fluía de la herida. El daño comenzaba a regenerarse. ¡Ga! Su rugido sacudió las ruinas de la ciudad, haciendo que bandadas de aves huyeran. Esta vez, no estaba aquí por reactores. Ni por submarinos. Esta vez, había venido a buscar su sangre. Los ojos rubí de la Muro Pram brillaban, su cuerpo vibraba con pulsos electromagnéticos. El aire chispeaba con electricidad mientras lanzaba un largo y penetrante llamado sónico que hizo vibrar las ventanas de todos los edificios aún en pie. Por un largo momento, no hubo respuesta. Entonces, desde debajo de la tierra agrietada de un distrito comercial en ruinas, algo se movió. Rum-ye. El suelo convulsionó. El pavimento se abrió, tragándose autos enteros. Las ruinas del centro comercial colapsaron en el pozo. Y entonces, desde las profundidades, surgió una figura colosal, más grande que cualquier muto hembra que hubiese caminado antes. Mannerk nunca había descubierto su existencia hasta que apareció en Godzilla 2, Rey de los Monstruos, cuando Ken Ghidorah despertó a todos los titanes dormidos. Su coraza estaba marcada por cicatrices de batalla, su cuerpo medía casi 100 metros de altura, pesando más de 8.000 toneladas. Su espalda estaba cubierta de nuevas espinas, sus extremidades delanteras repletas de protuberancias afiladas. La reina Muto había despertado. Su grito cortó el cielo, agudo, dominante, alienígena. Polvo y ceniza se dispersaron desde su foso de surgimiento mientras desplegaba sus extremidades y se alzaba junto a la Muro Pram. Por un instante, la ciudad pareció contener el aliento. Luego, lentamente, la reina bajó la cabeza, haciendo clic con sus mandíbulas. Sumisión. Reconocimiento. La Muro Pram siseó en respuesta, bajando también su cráneo hasta que sus cejas blindadas se tocaron con un resonante clang. Chispas de descargas electromagnéticas recorrieron sus exoesqueletos como relámpagos. El antiguo vínculo entre gobernante y heredera se renovaba. POV, Best Monarch, Newark. Jesucristo, murmuró el protegido del Dr. Serizawa, mirando la transmisión satelital en vivo. No es solo otra hembra. Esta es más grande que todas las demás. Las lecturas de Mannerk dicen que es casi de clase alfa. El coronel Foster negó con la cabeza, incrédulo. Una ya era suficiente. ¿Dos de ellas, trabajando juntas? El rostro del científico palideció. No son dos. Ella está diciendo algo. De vuelta en el campo de batalla. La reina Muto hizo clic con sus mandíbulas, sus ojos rojos brillando con instintos recordados. Proyectó una cascada de pulsos, frecuencias demasiado profundas para que los humanos las escucharan, pero precisas para la Muro Pram. Imágenes llenaron su mente alienígena. Una cueva de hielo. Una camada de huevos. Docenas,
cientos, gestándose en las sombras de Siberia, alimentándose de mineral de uranio enterrado bajo el permafrost. Los MUTO siempre habían sido una especie dividida. La Muto prime, antigua y astuta, era hermafrodita. Su método de reproducción era antinatural, esporas parasíticas. Escasos en número, requerían enormes cantidades de energía nuclear para gestarse, a menudo incrustándose en los reactores de titanes atómicos. Crecían lentamente, pero al nacer, eran de fuerza inigualable. De esta línea surgieron la poderosa reina Muto y la primera pareja de MUTOs que desafiaron a Godzilla en 2014. La reina Muto, sin embargo, era puramente femenina. A diferencia de la prime, necesitaba un macho para fertilizar su camada. Una vez apareada, podía poner cientos de huevos a la vez. Estos huevos no requerían fuentes de energía tan raras, uranio, plutonio e incluso desechos nucleares podían sostenerlos. El tiempo de incubación era más corto. Pero había un precio. Sus crías no eran tan poderosas como las de la línea parasítica de la prime. Eran más pequeñas, menos duraderas, más parecidas a insectos en enjambre que a depredadores apex. Y, aún así eran muchas. Si la línea de la prime era como forjar una gran espada, la de la reina era como criar un ejército interminable de dagas. Todo el cuerpo de la Muropran vibraba de furia y alegría. Sus esporas habían sido quemadas por Godzilla. Pero ahora, había renovación. Había venganza. Gaa rugió, erguida sobre sus patas traseras. La reina chilló al unísono, su grito se fusionó con el de ella, su grito combinado sacudiendo las ruinas de la ciudad hasta convertirlas en escombros. Juntas, levantarían un ejército. Juntas, harían que la tierra misma se arrodillara. Profundo bajo la tundra siberiana, mina de uranio. El ascensor traqueteó mientras descendía a las entrañas de la tierra, llevando a Emma y su equipo a una tumba que nunca debió ser desenterrada. El hielo se aferraba a la jaula de acero, y cada respiración se condensaba en niebla blanca en el aire helado. Cuando las puertas se abrieron con un gemido, el olor los golpeó primero. Un hedor metálico y fétido, como óxido mezclado con azufre, que atravesaba el aire filtrado de sus máscaras. Y entonces los vieron. Fila tras fila, cientos de huevos colosales alineaban las paredes de la caverna helada, fusionados con la roca rica en uranio como tumores. Algunos estaban medio enterrados en el hielo, otros brillaban débilmente con venas rojas enfermizas, pulsando como si algo dentro todavía soñara. Cada uno del tamaño de un auto pequeño. La caverna se extendía tanto en la oscuridad que sus luces no alcanzaban el final. No era solo un nido. Era un panal. La voz de Miles rompió el silencio, temblorosa pero esperanzada. Estas cosas han estado aquí por décadas. Mira las cáscaras, están completamente congeladas. No pueden seguir vivas. Por un momento, el grupo se permitió respirar. Un alivio fugaz cruzó sus rostros helados por el frío. Pero Emma no se movió. Sabía mejor. Y entonces comenzó. Un zumbido bajo recorrió la caverna. Al principio era tenue, como el viento silbando entre grietas de hielo. Pero creció, resonante, vibrando en sus huesos. Los contadores Geiger en sus cinturones se volvieron locos, haciendo clic y chillando. «Oh no», susurró Emma. Uno de los huevos tembló. Luego otro. Luego una docena más. Grietas se extendieron como telarañas sobre las cáscaras congeladas. La caverna tembló mientras cientos de huevos empezaban a vibrar al unísono, sus venas brillando más intensamente, latiendo como corazones sincronizados.
Crack. Una fisura Yagit se abrió en el huevo más cercano. Algo húmedo y negro presionaba contra la apertura, esforzándose. Crack, crack, crack. El sonido retumbó en la mina mientras los huevos comenzaban a romperse a su alrededor. Desde dentro, un chillido distorsionado resonó, alienígena, hambriento e increíblemente fuerte. «Están naciendo», gritó Miles. La primera cría emergió de su cáscara, una silueta grotesca de extremidades blindadas y ojos rojos brillantes, cubierta de savia negra. El grito de la criatura fue respondido por cientos de voces aún tratando de liberarse. El estómago de Emma se retorció. Ella conocía la verdad. La Muto Prime y la reina Muto no habían venido a despertar los huevos. Los huevos habían estado esperándolas todo el tiempo. Capítulo 100. Enjambre. Debajo, el coro de chillidos crecía mientras un huevo tras otro se abría. Cuando llegaron a la superficie, la primera ola ya había salido de la mina. Docenas de muteos machos, con sus largas alas abriéndose como un trueno, se lanzaron al aire. Más pequeños que sus contrapartes femeninas, seguían siendo pesadillas gigantescas, cada uno del tamaño de una grúa de rascacielos. En el suelo, las muteos hembras emergieron, enormes colosos con caparazones blindados, su bioluminiscencia roja brillando como fuego infernal en la tormenta de nieve siberiana. Eran demasiadas. Cientos. Un enjambre entero derramándose sobre el mundo como una marea negra. Emma tropezó hacia el viento helado, con los ojos abiertos de horror. No puede estar pasando. No todos a la vez. El suelo tembló con otro terremoto masivo. Y entonces, la Muro-Pram estalló desde las profundidades. Su colosal forma emergió de la tierra en una tormenta de rocas y polvo, elevándose por encima del enjambre. Su chillido era tan poderoso que rompía el hielo por millas alrededor. La reina la siguió, surgiendo como una oscura emperatriz a su lado, su cuerpo cubierto de espinas afiladas. El ejército respondió al unísono con un agudo rugido metálico que estremeció los huesos de Emma. El enjambre negro se extendía hasta donde alcanzaba la vista, llenando el horizonte. Miles susurró horrorizado. Esto no es una invasión. Es extinción. Emma apenas lo escuchó. Su mirada estaba fija en el horizonte. Un solo pensamiento resonaba en su mente. Dios no puede salvarnos. Ni siquiera Godzilla puede enfrentarlos a todos. Y entonces, el océano se partió. Godzilla emergió de las gélidas aguas de la costa ártica, vapor elevándose de su cuerpo, sus espinas dorsales brillando con un azul ominoso. Su rugido atravesó el caos como una trompeta de guerra. Rugido. Las fuerzas terrestres rusas ya se habían movilizado. Tanques alineados en la llanura helada, cañones apuntando al enjambre negro. En los cielos, escuadrones de jets circundaban, acompañados por ospreys y bombarderos. Pero cuando la primera línea de muteos cargó, su escala descomunal eclipsaba todo. Los tanques parecían juguetes bajo sus pies. Jets eran abatidos por garras gigantes o despedazados por los machos en enjambre. El campo de batalla descendió al infierno. Godzilla avanzaba, sus garras destrozando una ola de machos. Su cola golpeó, aplastando a 3 contra la ladera de la montaña de un solo movimiento. Pero por cada uno que destruía, 5 más lo atacaban. Rugió de nuevo, liberando un rayo atómico que trazó una zanja fundida en el campo, vaporando docenas. La explosión iluminó la tundra como un segundo sol. Y aún así, el enjambre avanzaba. En el Osprey,
Emma se aferraba a su asiento, con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que veía. Godzilla, el titán imparable que una vez pensó como la única defensa de la humanidad, estaba siendo superado. Sus nudillos se pusieron blancos al susurrar casi sin querer. Miraluz, solo Miraluz podría luchar contra esto. En el campo de batalla, la Muro-Cram fijó la mirada en Godzilla. Los dos titanes rugieron uno al otro a través de las heladas llanuras. Esto ya no era solo una batalla. Era guerra. Y por primera vez en la historia, la humanidad comprendió que no eran más que insectos atrapados entre dioses. El campo de batalla en Siberia Occidental era un cementerio de metal y sangre. Restos de tanques, cadáveres congelados de soldados y restos ardientes de aeronaves cubrían la tundra. Por encima de todo, el enjambre negro de MUTO se movía como una nube de tormenta viva, sus alas oscureciendo el cielo. Godzilla yacía maltrecho en el centro del caos, su rugido, antes orgulloso, reducido a un gruñido rasposo. Sus espinas parpadeaban débilmente, chispas azules que morían antes de encenderse. Cada vez que intentaba levantarse, la reina lo golpeaba de nuevo, sus enormes extremidades cayendo sobre su pecho como montañas. La Muro-Cram se erguía, sus mandíbulas haciendo clic con anticipación. Sus tentáculos para poner huevos se retorcían grotescamente, alcanzando el cuerpo inmóvil de Godzilla. El enjambre a su alrededor chillaba en frenesí, embriagado por la victoria. Desde el osprey, Emma se aferraba a la ventana con manos temblorosas. No van a convertirlo en uno de ellos. Godzilla no será más que un cascarón para su descendencia. Miles, pálido como ceniza, murmuró. Si cae, eso es todo. La humanidad se acabó. POV, muto prime. La presa estaba sometida. Una vez, este titán luminoso había sido su mayor obstáculo, pero ahora yacía inmóvil bajo sus garras. La Muro-Cram flexionó sus extremidades y dejó escapar un largo y triunfante chillido. Este mundo ardería. Ningún depredador, ningún dios, ningún humano se interpondría ante el enjambre. La reina hizo clic con sus mandíbulas a su lado, sus ojos brillando con triunfo compartido. Juntas, sembrarían la tierra de nuevo. POV, Godzilla. La oscuridad lo rodeaba. Sus pulmones ardían, cada respiración era un esfuerzo. Las garras del enjambre desgarraban su carne, las mandíbulas de la reina se hundían en su costado, pero peor que el dolor era el peso del fracaso. Había luchado por la dominancia toda su vida. Contra MUTOs, contra titanes, contra invasores. Pero nunca había estado tan superado en número. El olor a sangre llenaba sus fosas nasales. Su propia sangre. Los tentáculos de la Muro-Cram se enroscaban a su alrededor y un miedo primitivo despertó en su memoria ancestral. No. No así. No como huésped de su descendencia. Si este es mi final, que sea en batalla. Godzilla rugió, un último grito desesperado que sacudió la tundra, un grito que llevaba no solo rabia, sino desafío. En la sede de Manerk reinaba el silencio. Serizawa se inclinó hacia adelante, ojos abiertos mientras el feed mostraba a Godzilla inmovilizado bajo el enjambre. Incluso los generales más endurecidos apretaron los puños con desesperación. Ha terminado, murmuró uno. No queda nada, dijo otro. La consola de Debian Graham de repente lanzó alarmas estridentes. Miró hacia abajo y se congeló, con los ojos abiertos. Doctor Serizawa, jadeó. Estamos detectando lecturas imposibles. Alteraciones atmosféricas, descargas eléctricas fuera de escala.
Se erizaba contuvo la respiración. ¿Dónde? Siberia Occidental. No es natural. Un frente de tormenta moviéndose a velocidad supersónica. Las imágenes satelitales, Dios mío, está formando un vórtice directamente sobre el campo de batalla. Toda la sala de comando guardó silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Serizawa susurró, con voz temblorosa. Dios mío, es él. De vuelta en el campo, el aire cambió. Al principio fue sutil, la nieve cayendo de lado, un lejano retumbar de truenos. Pero luego, el cielo se partió con venas de relámpagos, rayos golpeando la tierra en rápida sucesión. Las nubes negras se arremolinaron en un vórtice sobre la tundra, girando como un ojo divino que observaba el mundo. Los MUTOs chillaron confundidos, dispersándose incómodamente mientras la electricidad en el aire se volvía insoportable. Incluso la reina dudó, su agarre sobre Gatsile se aflojó. La Muro Pram miró al cielo, sus mandíbulas haciendo clic con agitación. Por primera vez, la inquietud recorrió su masiva forma. Esto no era natural. Esto no era clima. Y entonces, la tormenta habló. Un rugido, más profundo, más antiguo y resonante que el de Gatsile, retumbó a través de la tundra. Era el sonido de continentes rompiéndose, de mundos terminando. Las nubes se abrieron y, a través de los relámpagos, descendió una silueta colosal. Miraluz. El rey de los dinosaurios, el de Atuin, emergió. Sus escamas plateadas brillaban bajo los relámpagos, cada trueno danzando sobre su cuerpo. Sus enormes alas se desplegaron, oscureciendo la tormenta misma, y sus ojos ardían con furia de magma. Con un solo aleteo, el campo de batalla tembló. Los MUTOs fueron lanzados como insectos, aplastados por vientos huracanados. Roar. El blast sónico que siguió rompió el hielo por toda la llanura, enviando ondas de choque por millas. Los MUTOs cayeron gritando desde el cielo, sus órganos delicados destrozados por la fuerza de su rugido. Emma jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. Él es realmente él. Miles tragó saliva, incapaz de apartar la vista. Miraluz. En el suelo, Gatsile se movió. Sus ojos que se apagaban se abrieron al contemplar al titán traído por la tormenta. Por primera vez, una chispa de reconocimiento brilló en ellos. No era un enemigo. Era el aliado que su especie había esperado. La Muro Pram rugió en desafío, su enjambre chillando en respuesta. La reina se movió a su lado, sus garras flexionadas, su cuerpo temblando de furia. Pero bajo su rabia había algo que nunca habían conocido antes. Miedo. Porque Miraluz había llegado. Y estaba listo para la guerra. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, De los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Bobhausen, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara,
German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Yado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Tep, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.